tema que estamos... Es la fe la que salva, ¿verdad? Ese es el tema, ¿no? Es la fe la que salva. Es una pregunta. Estamos respondiendo a través de esta serie de mensajes. Y estamos en el punto, lo que hemos recibido, lo que heredamos como hijos de Adán, ¿verdad? Lo que heredamos como hijos de Adán. Estuvimos viendo la semana pasada que estamos bajo la ira, que estábamos también en pecado, estábamos expuestos a la muerte, habíamos sido separados de Dios, también estábamos viviendo en desobediencia y por ende estamos expuestos al juicio. Y como séptimo de lo que tenemos como hijos de Adán, o lo que heredamos y hemos nacido con esto, es la ley, ¿verdad? También hoy vamos a hablar de la ley. El capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20. Y mientras usted lo consigue, hemos hablado de un hombre que fue impactado por el versículo 17 del capítulo 1 de Romanos, ¿verdad? ¿Quién fue ese hombre? Martín Lutero. Y como consecuencia, esto produjo una reforma, ¿verdad? Y se introdujo la predicación o la doctrina de la justificación por la fe, lo cual eso cambió mucho las cosas, porque la Iglesia Católica lamentablemente venía enseñando no que la fe era no que la justicia de Dios o la salvación era un regalo, sino que era por mérito, ¿verdad? Y para eso se habían creado una serie de rituales, ¿sí? Como las famosas indulgencias, ¿verdad? Que para poder sacar a una persona del purgatorio y llevarlo al cielo había que pagar. Todavía la Iglesia Católica mantiene esa serie de rituales que realmente contradicen lo que dice la palabra del Señor. Entonces, estamos enseñando la doctrina bíblica, lo que es la doctrina de la justificación por la fe, lo cual el apóstol Pablo en su carta a los romanos nos hace mucho énfasis. Y es el ABC del cristiano, ¿verdad? Es el ABC. Es lo que cada cristiano debe tener bien claro en su vida cristiana, en su crecimiento, en su desarrollo espiritual. Y si nosotros no tenemos esto bien claro, pues se produce en el transcurso de nuestra vida cristiana más derrotas que victorias. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovecha para creer que porque estuvimos en una época en que vivíamos en desobediencia y atados al pecado, que es difícil o era imposible que nosotros pudiésemos tener una nueva vida o hubiésemos podido ser perdonados. Y resulta de que nada de lo que yo pueda hacer podrá justificar. Y es común que las personas quieran justificarse por las buenas cosas que hacen. Y en la actualidad conocemos personas que cuando les queremos predicar la palabra de Dios, muchos dicen: yo no necesito ser cristiano evangélico, o no necesito ir a una iglesia, o no necesito ser un religioso para yo tener comunión con Dios. Creo que he sido una buena persona, creo que he guardado los mandamientos y por ende, pues entonces estoy bien con Dios. Hay gente que se justifica y cree que porque ha hecho ciertas cosas buenas, entonces es suficiente para tener buena comunión con Dios. Y no es lo que dice la palabra del Señor. Ningún ser humano es lo suficientemente justo o puede ser justo haciendo buenas cosas y poder agradar a Dios o tener una buena comunión con Dios. Ninguna persona. No hay una persona
en este mundo que por sus hechos o por sus obras pueda justificarse ante Dios. No hay ni una persona. No existe un ser humano que por las cosas buenas que haga pueda tener buena comunión con Dios. Porque solo por medio de la justificación que viene a través de Cristo Jesús, por lo cual Él murió en la cruz, es que usted y yo podemos ser salvos. ¿Amén? Amén. Solamente a través de Él. ¿Sí? Solamente Jesús puede hacer que nosotros seamos justos. Por eso el versículo 1 del capítulo 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es algo que viene a consecuencia de mis buenas obras, no. No dice porque eres bueno, entonces por eso Dios te justifica, no. Él dice que hemos sido justificados a través de la fe. La fe ha sido el medio que Dios ha usado, porque creyendo en Él es que Dios puede justificarnos a nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces la fe no nos justifica. Es Cristo el que murió en la cruz y resucitó, y a través de ese sacrificio, a través de haber derramado su sangre en la cruz, es que nos hace justos a nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué hace la fe? La fe es el medio que Dios utiliza para que nosotros, creyendo en Él, podamos tener la salvación que necesitamos. ¿Amén? Amén. Entonces la fe nos salva. ¿Sí? Por eso por ahí hay un corito que yo le di a mi esposa que lo sacara de los coros que nosotros cantamos, porque no tiene una buena doctrina. Y el coro dice así: es mi fe, con mi fe te alabaré. Con mi fe, ¿qué más dice? A ver, mami, ayúdame. Con mi fe te adoraré. Con mi fe esto, con mi fe aquello. Hermano, no es nuestra fe. La fe natural que nosotros tenemos no nos alcanza. No es suficiente para nosotros agradar a Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice en Romanos 10:17 que la fe salvadora viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces no es mi fe. La fe natural que yo tengo para creer sobre las cosas no es suficiente para yo poder tener y alcanzar la salvación. No es suficiente. Yo necesito de Dios. Y cuando una persona viene a Cristo es porque ha oído hablar de Dios. Es porque alguien le ha predicado la palabra. Es porque alguien se le ha acercado y le ha mostrado a través de la palabra el amor de Dios para su vida y lo que es el plan de Dios para su vida. Y de esta manera es que esas personas pueden creer. Así fue como usted creyó y así es como yo he creído, porque alguien me predicó la palabra. Alguien se acercó a nosotros a hablarnos de Dios, de su amor, de su bondad, de su misericordia, de ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí, porque nos ama, y eso conmovió nuestro corazón, eso conmovió nuestra alma, y eso hizo que entrara la fe salvadora en nosotros y tomamos una decisión por Cristo un día. Y por eso estamos aquí. Si usted no hubiese oído hablar de Dios, usted no hubiese buscado a Dios. Porque toda aquella persona, para que pueda buscar a Dios, necesita oír hablar de Dios. Amén. Y necesita oír hablar de la palabra de Dios. Por eso este pasaje, el apóstol Pablo a los romanos lo dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ese es el comienzo. Y es importante, hermano, que nosotros no lo olvidemos. No hay nada de lo que usted pueda hacer para salvarse. El hombre por sí solo no se puede salvar. Por eso Cristo tuvo que venir. Porque si usted pudiese justificarse solo ante Dios, entonces ¿para qué Cristo viene a morir en la cruz? ¿Usted no ha pensado eso? Si con sus buenas obras y ser buena gente, ser un buen esposo, ser un buen hijo, ser un buen ciudadano, con eso era suficiente para usted agradar a Dios, entonces ¿para qué Cristo viene a morir en la cruz? Cristo viene y muere en la cruz es porque el hombre por sí solo no se podía salvar. El hombre por sí solo, aunque hiciese muchas cosas buenas, así como el joven rico, cuando se le acercó al Señor y pensó que él había hecho todo lo posible humanamente para agradar a Dios y se sentía bien porque guardaba la ley. Y ahorita vamos a hablar de la ley.
Cuando el Señor Jesús habló con él, y él dijo, ¿ha guardado la ley? Sí, Señor. ¿Qué debo hacer ahora para ser salvo? Porque él pensaba que la salvación venía a consecuencia de guardar la ley. Y dijo, ¿y qué más me falta, maestro? Porque yo todo lo que sé de los mandamientos, yo los he guardado. O sea, en pocas palabras, yo debo estar bien, estoy eximido. 20 sobre 20. No tengo problema. Y el Señor, viendo su corazón, dijo, sí tiene problema. Hay en su corazón algo que no está bien. Anda, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y ven y sigue. Yo te garantizo que tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué dice la Biblia? El joven siguió a Dios. ¿Sirvió a Jesús? Se dio media vuelta y se fue y dijo, no, esto como que es mucho para mí. Tengo muchos bienes, tengo muchas riquezas, tengo muchas posesiones. Dios no puede ser el primer lugar en mi vida. Y es difícil porque a veces nosotros andamos en los caminos del Señor y a veces Dios quiere confrontarnos con las cosas, con ídolos que tenemos en nuestro corazón. Por eso, hermano, es que un ídolo no es solamente una imagen a la cual usted adora. Ídolo es todo aquello que le quite el primer lugar a Dios en su vida. Eso es un ídolo. Un ídolo puede ser una diversión. Un ídolo puede ser un familiar. Un ídolo puede ser un trabajo. Todo aquello que le quite el primer lugar a Dios de su vida, eso es un ídolo. A veces nosotros pensamos, cuando hablamos de idolatría, pensamos que es una imagen. Sí, la imagen también son idolatría. Pero es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en su vida, eso es un ídolo. Dios quiere y merece ser el Señor de su vida. ¿Por qué? Porque Él lo exige. Él lo exige, hermano, porque Él dio su vida para salvar la suya. Él se lo merece. Y Él no espera menos de nosotros. Él no espera menos de usted. Toda aquella persona que se acerca a Dios tiene que entender que así como Cristo dio su vida por usted, Dios espera que usted dé su vida por Él. Y hay muchas maneras de dar la vida para Dios. Y en primer lugar es dándole el corazón de nuestra vida. Por eso el Señor en su palabra dice, hijo mío, dame tu corazón porque de Él mana la vida. Porque Él quiere ser el centro de su vida. Él quiere ser la atracción de su vida. Él quiere que tú de verdad te enamores de Él para Él poder hacer de ti la persona que Él quiere ser de ti. Por eso hasta que nosotros no te entregamos nuestra vida por completo a Dios, difícilmente podemos disfrutar de una vida abundante de Dios. Solo aquellos que han entendido que ahora han muerto para el mundo, como dijo el apóstol Pablo, y ahora vivo para Dios, solo esas personas pueden disfrutar una vida plena en el Señor. Y disfrutar una vida plena en el Señor no significa, hermano, que usted no va a tener problemas. Y a mí me gusta repetir esto porque esto es importante que usted lo entienda, porque cada vez que como cristianos tenemos problemas, viene a nuestra mente aquellas palabras que el enemigo pone para decirte, bueno, tú no es que eres cristiano. ¿Por qué estás pasando por esa situación que estás pasando? Tú no eres cristiano porque tienes problemas. Tu Dios no es grande, no es el dueño del oro y de la plata, y entonces ¿por qué usted tiene problemas económicos? El hecho de que nosotros tengamos una buena comunión con Dios no nos hace personas exceptas de los problemas. No. Hay una gran diferencia de una persona que ha entregado su vida a Dios y a una persona que no lo ha hecho. Y es que la persona que entregó su vida a Dios y confía en el Señor, cuando tiene problemas, descansa en el Señor y espera en el Señor, porque sabe que Dios en su momento le va a responder esa situación difícil por la cual está pasando. Amén. La persona que ha entregado su vida a Dios ve en el problema una oportunidad para que el amor de Dios, la grandeza de Dios y el poder de Dios se manifieste de una manera especial en su vida. La persona que ha entregado su vida a Dios no ve el problema como una oportunidad para destruirlo, sino ve el problema como una oportunidad para fortalecerlo y hacerlo un mejor creyente. Porque los problemas nos forman a nosotros como buenos cristianos, fortalecen nuestra fe.
fortalece la confianza en el Señor. Los problemas son como aquella persona que va al gimnasio y que tiene que hacer ejercicio para fortalecer sus músculos. Usted se imagina a un fisiculturista que quiera fortalecer sus músculos y cada vez que va al gimnasio, en vez de ponerle más peso a las pesas que tiene que levantar para fortalecer sus músculos, entonces le ponga menos peso porque quiere hacer ejercicio fácilmente. No, mi hermano. La persona que quiere tener buenos músculos, cuando va al gimnasio, cada día aumenta el peso de las pesas con las cuales hace ejercicio. ¿Para qué? Para que cada día sus músculos se esfuercen más, de tal manera que se puedan desarrollar. Así es la vida del cristiano. Los problemas en el cristiano son como esas pesas del gimnasio que cada día vienen más difíciles. Y el verdadero creyente, aquel que está en comunión con Dios, aquel creyente que cada día busca de Dios, ve ese problema y dice, wow, ahora sí, aquí me faltaba algo y a través de este problema yo lo voy a conseguir en el Señor. Y voy a ver cómo Dios va a obrar. Y no ve el problema, no ve la aflicción, no ve la necesidad como algo que lo destruye, sino como algo que lo va a bendecir. Y sale airoso. Y su fe se fortalece. Y cada día más crece en el Señor. Y cuando sale a enfrentar la vida, lo hace con confianza. ¿Por qué? Porque él sabe que no vive bajo su propia fuerza. Sabe que dentro de él mora la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo y él le va a fortalecer. Él lo va a cuidar, él lo va a guardar, él le va a dar la sabiduría y sale confiado a la calle porque sabe que Dios está con él. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Esa confianza plena en el Señor no la logramos de un día para otro, hermano. Así como la persona que practica fisiculturismo no logra tener unos buenos músculos y llegar a ser un Mister Olympia de un día para otro, eso le lleva años de esfuerzo, así pasa con la vida del Señor. Nosotros conocemos a un hombre allá en el libro de Génesis capítulo 12, que Dios lo llamó, se llama el padre de la fe, Abraham, que vemos que Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una gran nación. Yo quiero que de tu descendencia, ya Abraham para ese momento, cuando Dios lo llama en el capítulo 12 del libro de Génesis, Abraham contaba con 75 años. Hay personas hoy en día que tienen 50 años y dicen, no, ya yo estoy viejo, yo no puedo hacer nada por Dios. Pero Abraham, Dios lo llamó cuando tenía 75 años. Fue la primera vez que Abraham tuvo contacto con Dios, tenía 75 años. Y Dios le da la promesa y le dice, hombre, yo voy a hacer de ti una gran nación y de ti, de tu pueblo, de tu descendencia, van a ser benditas todas las familias de la tierra, le dice el Señor. Abraham le dijo, está bien. Y Abraham le dijo, bueno, Señor, yo no tengo descendientes. Bueno, usted va a tener un descendiente. Mi hermano, pasaron 25 años para que naciera el descendiente, el hijo de la promesa que Dios le había prometido a Abraham. Pasaron 25 años, Abraham tuvo que esperar 25 años para ver al hijo de esa promesa. 25 años. Por eso se le llama el padre de la fe. Porque un hombre que cuando tenía 75 años, Dios lo llama para hacer de él una gran nación. Se supone que con 75 años ya es un hombre viejo. ¿Sí o no? Hoy en día las personas con 75 años ya tienen 15 años cobrando la pensión. ¿Verdad que sí? La pensión la cobramos a partir de los 60. Pero Abraham le creyó a Dios. Y la Biblia dice, le fue contado por justicia. Y esperó en el Señor y cuando tenía 100 años fue que nació su hijo. Tremendo, ¿verdad? Sería diferente si Abraham hubiese conocido a Dios a los 20 años. Que es un hombre joven, que está en toda la fuerza de su juventud. Y quizá uno diría, bueno, un hombre joven se le hace más fácil esperar 25 años para que se cumpla una promesa. Pero un hombre viejo, bueno, ¿y cuándo irá a nacer? Y su esposa también estaba en avanzada edad. ¿Y cuándo viene ese hijo? Es tremendo. Pero Dios, cuando promete algo, lo cumple. A Dios no le importa el tiempo, hermano. Dios no tiene problemas con el tiempo. Los que tenemos problemas con el tiempo somos nosotros.
tenemos que empezar un culto a las 9 de la mañana para terminar a las 12:30 del día. Más tardar. Pero Dios no tiene problemas. Y Abraham sí tenía problemas porque en un momento Sara y Abraham dijeron, bueno, pero ¿cómo hacemos? Está pasando el tiempo y no vemos que la promesa se cumple. Mi hermano, a veces Dios se demora en respondernos algo porque Él quiere ver hasta dónde estamos dispuestos a confiar en Él. Amén. Y Abraham no fue la excepción. Abraham también Dios lo probó de esa manera, esperando. ¿Y qué hizo Abraham? Esperó completamente en Dios. Él buscó una ayuda, porque en ese tiempo era costumbre que cuando los amos de las casas, sus esposas no podían tener hijos, ellos podían llegarse a las criadas, y los hijos de las criadas eran como sus propios hijos. Y quisieron hacerlo de esa manera, y después que nació Ismael, el Señor le dijo, eso no es lo que yo quería para ustedes. Les tiene que esperar. Hay muchos hombres de Dios que han cometido ese error. Hemos buscado atajos, y los atajos nos crean problemas. Ese error que cometió Abraham todavía lo está pagando el pueblo de Israel, que son los árabes. Los árabes son los descendientes de Ismael. Cuando usted se pregunta por qué Israel pelea tanto con los árabes, es porque son primos. Y es porque el error lo cometió Abraham por no esperar en Dios en aquel momento. Quisieron ayudar a Dios. Resulta que a Dios nadie lo puede ayudar porque Dios no necesita ayuda. Y a veces nos pasa en la iglesia que hay personas que queremos ayudar a Dios. Queremos un plan y en vez de esperar en Dios, entonces nos metemos en problemas, pedimos prestado y hacemos una serie de cosas y nos metemos en un lío en vez de esperar en Dios. Y por eso es que nosotros, hermanos, sufrimos más de lo que tenemos que sufrir. A veces pasamos más necesidad y más dificultad que las que tenemos que pasar, porque no hemos aprendido a confiar y a esperar en Dios. Entonces, la fe es un medio que Dios utiliza para que nosotros podamos ser justificados. Entonces necesitamos creer en el Señor, pero para que una persona crea en el Señor necesita, ¿verdad?, escuchar la palabra de Dios. Amén. Por eso es necesario escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a ver el tema de la ley. La ley también se dio en el tiempo en que el hombre estaba en su desobediencia y era lo que habíamos heredado de Adán. La ley. Ahora, ¿pero a quién se le dio la ley? ¿Se le dio a toda la humanidad? No, al pueblo de Dios. ¿Sí? Los que estaban en el monte esperando las tablas de la ley era el pueblo de Dios. Y Dios, ¿verdad?, quería que su pueblo pudiese agradarle por medio de la ley. Ahora, fíjese una cosa. Usted puede agradar a Dios por medio de la ley, pero eso no significa que usted sea salvo. Y eso es algo importante que todavía al pueblo de Dios no ha podido entender. Y es que la ley no salva al hombre. Por eso el joven rico creía que estaba bien con Dios, o que si moría podía entrar al cielo porque él había guardado la ley, porque él creía que la ley era suficiente para salvarlo. Y resulta que no es así. En el versículo 20 del capítulo 5 del libro de Romanos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿por qué la ley se introdujo para que el pecado abundase? Era porque el hombre, Dios no le había puesto ley. Hasta que Dios puso la ley, fue que el hombre pudo entender en qué estaba desagradando a Dios, o en qué no estaba obedeciendo a Dios, porque Dios tuvo que poner una ley. Esto es igual, ponemos un ejemplo de las leyes de tránsito. Usted tiene un vehículo, y si no hay leyes de tránsito,
¿cómo sería la ciudad? ¿Cómo sería la ciudad si no existiera una ley de tránsito? Sería un caos. Existirían choques por todos lados. Gracias a Dios que tenemos una ley de tránsito, que tenemos unos semáforos, que tenemos unas señalizaciones, ¿verdad? Que nos indican dónde debemos parar, dónde podemos cruzar, las flechas nos indican hacia dónde debemos ir. También hay una multa para el que infringe esa ley de tránsito, ¿verdad? Entonces, Dios dio la ley al ser humano y la dio por medio de su pueblo, en primer lugar, para que su pueblo fuera el ejemplo de cómo debía cumplirse la ley y de qué le pasaba a aquellas personas que cumplían la ley, pero también qué le pasaba a aquellas personas que infringían la ley. El pueblo de Dios es el ejemplo. Lamentablemente, como el pueblo de Dios no ha sido un buen ejemplo de cumplir la ley, entonces tenemos reflejado en la palabra de Dios y sobre todo en todo el Antiguo Testamento también las consecuencias de no cumplir la ley de Dios. Así como la ley de tránsito tiene consecuencias a aquellos que no la obedecen, también la ley de Dios. Entonces, Dios dio su ley y la puso para que el hombre pudiera obedecer a Dios o agradar a Dios a través de esa ley. Pero va más allá lo que estos versículos nos quieren decir. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Yo estaba diciendo, pero ¿cómo es eso? O sea que Dios como que lo hizo a propósito. No, sino que como el pecado está en nosotros y por consecuencia del pecado siempre andamos en contra de la voluntad de Dios. Entonces Dios puso una ley y el hombre, como está en pecado, entonces quiere ir en contra de esa ley. Por eso el hombre siempre anda en contra de la ley, porque tiene pecado en sí. Y por tener el pecado dentro de él, lamentablemente eso hace que vaya en contra de lo que Dios ha establecido para que podamos vivir en obediencia. Y es algo natural. Pero la palabra también nos dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. O sea que Dios también puso un remedio. Podrá abundar el pecado, pero la gracia de Dios es mucho más grande. Todos los días, dice la palabra, se renuevan sus misericordias. Todos los días Dios añade gracia sobre gracia. Pero también en Romanos capítulo 7, versículos 7 y 8 nos dice lo siguiente: la lucha contra el pecado. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, una vez que Dios da la ley, entonces el hombre se mira a través de esa ley y se da cuenta si está bien o está mal. La ley es como un espejo para nosotros. Es donde nosotros tenemos que reflejar. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Vamos a ver la ley. Y viendo la ley, yo me veo reflejado en ella y puedo decir, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Usted quiere saber cómo está usted con Dios? Vaya a la palabra de Dios. Vaya a la ley de Dios. Y ahí usted contestará esa pregunta. La gente quería, cuando conocieron a Dios, la gente quería saber si estaba bien o no con Dios. Para eso Dios le puso la ley. En la ley se ve reflejado su vida. Pero también en capítulo 3 de Romanos, versículo 20, el apóstol Pablo nos dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso la ley no tiene propiedad de salvación. Y ahí es donde está el error del pueblo de Dios, creyendo que porque han guardado la ley pueden ser salvos. La ley no va a salvarnos porque no tiene esa propiedad. ¿Quién es el que nos salva? Creer en Cristo. Somos justificados.
fe. Cristo es el que nos justifica. Cristo es el que nos hace santos. Cristo es el que nos hace puros. Por eso el apóstol aquí lo aclara, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces aquí entendemos el error que tenía este joven cuando se acercó a Jesús, y él creía que estaba bien con Dios, él creía que era salvo porque él había guardado la ley, y eso era lo que le habían enseñado. Mi hijo, para poder tener, quizás sus padres le dijeron desde pequeño, hijo, para que nosotros poder estar bien con Dios, guardemos la ley. Nosotros se nos dejó la ley para estar bien con Dios. Si nos morimos, vamos al cielo porque hemos sido guardadores de la ley. Y eso era un error. Pero Cristo no había venido. Solo la ley estaba tratando de que ellos pudieran mantener una vida correcta. Es igual que las leyes de tránsito. Cuando usted la obedece como conductor, ¿qué le dice la gente que es usted? Cuando usted lo ven como un buen conductor, que usted no se come el rayado cuando usted se para, cuando usted ven que usted no se sube a la acera, que usted no se para en los rayados, en las partes, los brocales que están rayados de amarillo, cuando ven que usted agarra, cuando alguna calle dice velocidad máxima 20 kilómetros por hora, porque más adelante hay una escuela o hay un colegio, cuando usted obedece la ley, ¿qué dice la gente que es usted? Buen ciudadano. Usted es un buen ciudadano. Entonces el judío que respetaba la ley le decía, usted es un buen hijo de Dios. ¿Por qué respetar la ley? Porque eso fue lo que él aprendió. Como Cristo no había venido, hasta ese momento ellos se sentían conformes, porque eso los hacía sentir justos delante de Dios, porque no habían quebrantado su ley. Pero la palabra de Dios no queda ahí. Versículo 8 del capítulo 7 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hubiese Dios puesto una ley, ¿el pecado existiría? No, porque la ley es la que hace resaltar el pecado en nosotros. La ley es como el resaltador. Cuando usted quiere resaltar una frase, y yo que me la paso resaltando las frases y versículos y capítulos de la Biblia, y cuando yo voy a buscar algo y yo veo que está resaltado, digo, aquí está, lo consigo rápido. Entonces, la ley es como ese resaltador, que resalta lo que está malo en su vida. Eso hace la ley. Pero la ley no salva, no tiene la potestad para salvar a nadie, porque si la ley hubiese tenido la potestad para salvar a la gente, Cristo no hubiese tenido que morir en la cruz. Amén. Por eso Cristo viene. Y vino a redimirnos, y gracias a Dios que Él vino. Porque si Él no hubiese muerto en la cruz, ¿dónde estaríamos nosotros? Pero hasta ahí no termina todo, dice el versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Todos nosotros, los que en un tiempo tuvimos apartados de Dios, dice la palabra, dice Romanos, dice el apóstol Pablo a los romanos, yo vivía sin la ley en un tiempo. ¿Por qué? Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, que cuando yo conozco la palabra de Dios, ahora me doy cuenta que soy pecador. Que ya no es suficiente con que yo diga que soy un buen hijo y que me porto bien con mis padres. Ya no es suficiente que yo diga, yo no he matado a nadie, yo no me meto con mi vecino, yo soy un buen ciudadano. Ya no es suficiente con que yo diga, yo me he esforzado y tengo una profesión y ahora soy un profesional y yo me gano mi dinero con el sudor de mi frente honradamente y puedo justificarme ante Dios. Ya yo no puedo decir eso porque ahora conozco que hay una ley que me dice cómo estoy con Dios. Y cuando yo me veo a través de ese espejo de la ley de Dios, me doy cuenta que no soy tan justo como yo creía. Y eso es lo que dice Pablo. Ahora yo conozco la ley. Yo vivía sin la ley. Pero cuando viene ese mandamiento, ahora que yo lo conozco, caí en pecado. Ahora me siento pecador.
Ahora entiendo que yo no puedo estar bien ante Dios solo por hacer cosas buenas. Entiendo que soy pecador porque nací en el pecado. Y que ya mis buenas obras no son suficientes para tener una buena comunión con Dios. Por eso dice Pablo, yo morí. Ahora yo soy como el resto de los demás pecadores, aunque haya hecho cosas buenas. ¿Me entienden ahora? Por eso la ley es importante. Y hallé, dice el versículo 10, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora fui confrontado, dice Pablo. Yo creía que estaba bien. Yo creía que andaba bien. Mira, el apóstol Pablo fue un hombre criado en los caminos de Dios. Es más, era discípulo de Gamaliel, una eminencia en cuanto al conocimiento de la ley. Y Pablo decía, si aquí debe haber alguien que se deba sentir justo, ese soy yo, porque fui criado a los pies de un hombre que es una eminencia en el conocimiento de la ley. Pero llegó un momento en que, creyendo hacer lo bueno, empezó a perseguir a los cristianos creyendo que eran malos, porque él realmente no conocía la gracia. Él creía que las buenas obras que él hacía, inclusive matando a los cristianos, eso era lo que Dios quería. Y resulta que estaba en el camino contrario. Y era un hombre temeroso de Dios. Y Pablo era un hombre que amaba a Dios, pero estaba equivocado. ¿Cómo es posible que una persona que conozca tanto de Dios va a perseguir a los hijos de Dios? Y los perseguía para muerte. Por eso Pablo dice, y hallé que el mismo mandamiento que era vida, a mí me resultó para muerte. Me di cuenta que estaba mal. Por eso el Señor, allá en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, el Señor Jesús tuvo que aparecérsele: Pablo, ¿para dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Señor no le dijo, tú estás persiguiendo a mis discípulos, usted está persiguiendo a mis hijos. No, Pablo, usted me está persiguiendo a mí. Wow. ¿Eso no es lo que él quería? No. Él tenía la ley, pero la ley no era suficiente para hacerle ver que él también estaba mal. Pablo necesitaba la gracia. Pablo no había recibido a Cristo en su corazón. Estaba persiguiendo al Hijo de Dios. Y él creía que estaba bien. Así hay mucha gente hoy que nos dicen a nosotros: yo no tengo que ser un religioso, no tengo que ser un evangélico, no tengo que ir a una iglesia porque yo creo que estoy bien. Yo no he matado a nadie. Porque creen que han guardado ciertas cosas de la ley. Pero déjeme decirle, mi querido hermano, no es ley suficiente que tú puedas guardar para creer que estás bien con Dios si no aceptas a Cristo como tu único y suficiente Salvador en su vida. Amén. Jesucristo es el único que lo puede justificar. La ley no nos justifica a nosotros. Y por eso Pablo es claro y categórico. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, dice Pablo. Está hablando de él, aunque obedecía a la ley, pero él se dio cuenta. Y dice el versículo 10, y hallé que el mismo mandamiento que para mí, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. Entonces yo confié tanto en el mandamiento que creí que si lo guardaba con eso era suficiente, y resulta que yo estaba muerto, aún guardando el mandamiento. Es tremendo. Dice, me engañó. Yo creí que era suficiente. No mates, no adulteres, no mientas. Y la gente dice, yo he guardado esos mandamientos, yo no le hago daño a nadie. Y creen que se sienten justos. Y no hay justo. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Todos hacemos lo malo. De una manera o la otra, todos necesitamos ser redimidos por la sangre de Cristo.
Amén. Todos necesitamos ser justificados. Todos, independientemente de lo bueno que tú hayas tratado de ser. Y por eso el versículo 12 nos dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿la ley era mala? No. Solo que nosotros habíamos confiado plenamente en que si guardábamos la ley era suficiente para sentirnos salvos ante Dios o justos ante Dios. La ley no declara justo a nadie. Solo Cristo declara justo a una persona que se ha llegado a Él con fe. Solamente Cristo lo puede hacer. La ley no lo podía hacer. La ley solamente puede hacer resaltar en nosotros el pecado que hay en nosotros. Nada más. Nada más. Por eso no podemos confiar en la ley como medio para ser santos. Por eso 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena, pero si usted la usa legítimamente. Mire, ¿cuántos abogados hay aquí? ¿Cuántos abogados hay? Levante la mano los abogados que hay aquí. Hay 2 abogados. Yo no he estado en un tribunal, pero he visto, ¿verdad? Y sé que en los tribunales hay un juez y hay un abogado acusador y uno defensor, ¿verdad que sí? El fiscal, ¿verdad? Ese es el acusador, siempre, ¿verdad? Y uno que defiende. Los dos, bueno, los tres con el juez tienen la misma ley o son leyes diferentes. No. Es la misma ley, ¿verdad? Te van a defender un caso. Lo que pasa es que cada quien tiene en este momento un caso diferente. Exacto. Es la misma ley para los tres, para el juez y para los 2 abogados, el que defiende y el que acusa. Ok. Pero, cuando aquí la Biblia nos dice que la ley es buena si la usamos legítimamente, nos está diciendo, aunque para que la ley te beneficie, tienes que hacerla con el sentido correcto. Amén. cumplirla. Y el sentido correcto es el cumplimiento. Usted puede conocer la ley, pero si solamente es una letra que usted solamente conoce, pero no pasa a ser parte de su vida, esa ley no podrá hacer nada en usted. Por eso no la está usando legítimamente. El uso legítimo es cuando la ley pasa a ser vida en usted mismo. ¿Sí? Manejamos un vehículo y aquí, bajando, lo que pasa es que las señalizaciones no las pusieron, pero debería haber una flecha que diga bajando y subiendo, ¿verdad? Cuando llegamos allá a donde está la redomita que pusieron allá adelante. ¿Qué pasa si la flecha nos dice que es bajando, pero viene un carro subiendo? ¿Qué pasa ahí? Choque. Ok, hay un choque, ¿verdad? Se baja el que venía subiendo y dice, ¿por qué usted se comió la luz? Tú no ves, la flecha, tú no ves que yo vengo subiendo. Y dice, no, pero es que la flecha dice que es bajando. Y yo vengo bajando. ¿Quién infringió la ley? El que iba subiendo. El que iba bajando iba bien. Eso es lo que hace un juez. Un juez mira los hechos, ¿verdad? Y de acuerdo a la defensa, usando la ley como debe ser, legítimamente, hace que el juez tome una decisión y declara al acusado culpable o inocente, basándose en qué? En una ley y en unos hechos. Y es que hay un artículo que es muy emblemático que establece que el desconocimiento de la ley no lo justifica en su cumplimiento. Y bíblicamente también lo hay. Su cumplimiento, no lo justifica en su cumplimiento. También en Romanos capítulo 2 nos habla del justo juicio de Dios.
Y dice que aquellos que no conocieron a Dios, en el día del juicio, el Señor dice la palabra del Señor, que la ley ha sido sembrada en los corazones de las personas. O sea que la gente sabe, aunque no conozcan la Biblia, lo que es bueno y lo que es malo. La gente lo sabe. La gente lo sabe. O sea que en el día del juicio, si una persona dice, Señor, a mí nadie me predicó de ti. Señor, yo nunca leí tu palabra. Señor, a mí nadie me habló de los 10 mandamientos. ¿Cómo tú me vas a juzgar? Y el Señor dice, no, pero es que en tu corazón tú sabes lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y por eso Dios lo va a juzgar. El ser humano sabe lo que es lo bueno y lo que es malo. No tengo que ir a una iglesia para yo saber qué es bueno y qué es malo. Es bueno ir, porque en una iglesia nosotros adoramos a Dios y a Dios le agrada que le adoremos. En una iglesia aprendemos a vivir una vida para Dios, ¿verdad? En una iglesia nos formamos para vivir vidas santas para Dios. Pero si hay personas que en el momento en que Dios los llame a su presencia no tuvieron esa oportunidad, no tuvieron ese privilegio, no podrán excusarse. Porque hay una ley que Dios ha puesto en su corazón, que nunca se podrán escapar de esa ley. Una ley natural que hay en ellos. Y que saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego el versículo 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser para mí. En ninguna manera, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Entonces, la ley no es mala, es buena. ¿Por qué? Porque la ley nos da la oportunidad de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Es igual que la ley que tenemos en el país. Hermanos, si nosotros no obedecemos la Constitución, ¿qué nos va a pasar? ¿O es que la Constitución es para unos ciudadanos y para otros no? La Constitución es para todos. Todos tenemos que obedecer la Constitución y las leyes del país, porque si no, ¿a dónde vamos a parar? Si a ti te agarra un funcionario haciendo lo malo, usted le va a decir, no, lo que pasa es que yo no conozco la Constitución, y eso te podrá exceder del crimen que hayas cometido. No, es lo mismo que establece la ley. Exacto. Entonces, nadie puede excusarse ante los hombres, mucho menos ante Dios. ¿Sí? Entonces, es tremendo que nadie podrá decir, yo no sabía que eso no se debía hacer. Nadie tiene excusa ante los ojos de Dios. Y por eso es necesario, mis queridos hermanos, es importante que nosotros cada día nos preocupemos por aquellas personas que no conocen de Dios. Y por aquellas personas que no conocen la ley de Dios. Hay personas que no saben y no conocen la ley de Dios. Y usted la conoce, usted sabe lo importante que es. Y usted tiene a Dios en su corazón por medio de su Espíritu Santo, y estamos en la obligación, como hijos de Dios, de que otra persona le conozca. Amén. Estamos en esa obligación. Es nuestro deber que otras personas puedan conocer ese Dios que nosotros conocemos. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que hace la ley en nuestra vida y por qué Dios nos la dio. No hemos terminado todavía con lo de la ley. Póngase de pie, por favor. El domingo que viene seguimos con este tema. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Sabemos a través de ella que el hecho de que alguien no la conozca, no hay una suficiente razón para que tú lo puedas declarar justo aquel día que tú nos llames a todos delante de ti. Aquel día en que tengamos que rendirte cuenta, Señor. Pero los que conocemos tu palabra y conocemos la ley, Señor, sabemos
que ella no nos salva. Solo tú, Señor, por medio de Cristo Jesús, el cual murió en la cruz, derramó su sangre y resucitó, es el único que nos ha justificado y nos ha hecho, Señor, santos, justos delante de ti. Por eso, Señor, te damos gracias. Pero también entendemos, Señor, que todos los días, como seres humanos, estamos expuestos a la tentación. Estamos expuestos, Señor, a caer en desánimo. Estamos expuestos a flaquear. Señor, por favor, te pedimos que nos fortalezca, Señor. Aumenta nuestra fe. Fortalece nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, a estar preparados, oh Dios, para presentar defensa con mansedumbre, como dice tu palabra, de la verdad que hay en nosotros. Fortalécenos, Señor, para rechazar el pecado y las tentaciones que todos los días vienen a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, fieles, agradándote en todo, como tú lo dices, Señor, como tú lo demandas en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú nos puedes fortalecer. Solo tú, Señor, puedes darnos, oh Dios, la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, hasta que tú vengas a llevarnos, Señor. Hasta que tú nos llames a tu presencia. Padre, te pido por tu iglesia, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, oh Dios. Fortaléceles, Señor. Ayúdales, oh Dios. Mira las decisiones que toman cada día, Señor. Por favor, guíales, diríjales. Dale sabiduría. Que tu Espíritu Santo pueda señorear en sus vidas. Y cada paso que demos, Señor, sea guiado por ti, oh Dios. Que entendamos que ya hemos muerto al mundo y que ahora vivimos para ti. Que entendamos, Señor, que tú tienes el control y el señorío de nuestras vidas. Que no debemos hacer nada, Señor, sin antes pedir tu voluntad. Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a agradarte y a obedecerte. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.